Hermano, esta es la convención, gloria a Dios. Tenemos que estar con los ánimos activos, gloria a Dios. Y a su nombre, aleluya. Que Dios siga bendiciendo a la iglesia. Que Dios bendiga a su pueblo. Que Dios bendiga a cada hermano que se encuentra en este lugar donde nos conviene estar, hermano. El lugar propicio que Dios ha determinado para nosotros poder adorar con libertad. Aquí, así que no se cohíbe, hermano. Dele a Dios todo lo que usted trajo esta noche. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que los hermanos se pueden poner sobre sus pies. Vamos así a entrar lo que es la adoración, a entrar en un momento de intercesión. Yo sé que quizá usted en su casa, usted oró. Yo sé que quizá usted pudo meterse en un nivel allí en su casa terrible, gloria a Dios. Pero aquí vamos a provocar que la presencia de Dios inunde este lugar. Yo sé que la presencia está aquí en este lugar, pero vamos a provocar que Dios se manifieste en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Así que le damos gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos permite poder dirigir este culto. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que levante su mano al cielo y comience a darle la gloria a Dios, a aquel que se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias. Señor, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de tu presencia, Padre, para bendecirte, para darte toda gloria, toda honra, toda alabanza. Dios, para darte toda adoración, Padre, en esta hora, en este momento, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias por este día. Gracias por el aire que respiramos, Dios. Gracias por todo lo que tú permitiste hacer, por todo lo que tú haces, Dios. Gracias, Señor, Padre, porque tenemos, Dios mío, Padre, aleluya, la libertad, Señor, de levantar nuestras manos, de bendecir tu nombre, de darte gloria, de darte honra, de darte toda alabanza, de darte toda adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Te damos gracias porque una vez más, Dios mío, Padre, tú has sido más que bueno con cada uno de los que estamos aquí, Dios, porque tú nos has permitido estar aquí en tu casa. Tú nos has permitido estar en este lugar para bendecir tu nombre, para darte gloria, para darte honra, Dios mío, para bendecirte, para exaltarte, Dios mío, para darte toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, Dios mío, nos levantamos, Señor, Padre, con una voz, Padre, para bendecir tu nombre, Dios, para darte gloria, Dios mío, para bendecirte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, tú eres santo, aleluya. Oh, glorificamos tu nombre, aleluya. Oh, hermano, gloria a Dios, comienza a adorar el nombre del Señor en esta hora. Comienza a bendecir su nombre, aleluya. Comienza a darle gloria a aquel que es digno, a aquel que se la merece. Aquel, gloria a Dios, que murió por ti en una cruz, aleluya. Aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, aleluya. Aquel que no dijo que no, sino dijo que sí, aleluya. Aquel que no se cohibió, aleluya. Aquel que no se limitó a dar tu vida por ti, aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Oh, bendecimos tu nombre, te damos gloria, te damos honra, te damos, Dios, toda alabanza. Oh, adora a Dios en esta noche, gloria a Dios. Bendice su nombre, gloria a Dios. Aleluya, adora a Dios en esta noche. Oh, porque tú fuiste diseñado para adorar a Dios. Tú fuiste diseñado para bendecir el nombre del Señor. Porque tú eres el instrumento por la cual Dios se manifiesta. Tú eres el instrumento por la cual Dios se glorifica. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Dios. Oh, bendecimos tu nombre. Oh, Espíritu Santo. Oh, compaséate en este lugar. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido. Tú eres bienvenido a este lugar. Tú eres bienvenido en este lugar, Señor. Oh, mi alma te bendice, Dios. Oh, gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Jesús. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has sostenido, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres quien nos sustenta, Dios. Padre, porque tú eres, Dios mío, Padre, que nos guía, Dios mío. Tú eres quien nos dirige, Dios.
Tú eres quien pelea por nosotros. Tú eres quien nos guarda, Dios. Tú eres quien nos sustenta. Tú eres quien bendice, Dios. Tú eres quien añade. Tú eres quien quita, Dios. Tú eres quien abre. Tú eres quien cierra, Padre. Oh, Espíritu Santo de Dios, hoy está aquí en este lugar. Oh, Él está aquí, Él está aquí. Oh, Él está aquí, Él está aquí. Gloria a Dios. Oh, hay razón para adorar su nombre. Hay razón para bendecir su nombre. Hay razón para darle gloria. Hay razones, hermano, para tú levantar tu mano y darte gracia. Hay razones para tú nunca callarte, hermano. Hay razones de más para tú decirle: Dios, tú has sido bueno. Hay razones de más para tú decirle: Señor, yo ya estoy aquí presente. Aleluya. Hay razones de más para tú darle la gloria a aquel que se la merece. Hay razones de más para tú decirle: Dios mío, gracias por todo lo que tú me has dado, Dios. Porque tú no tienes nada para darle a Dios, pero Dios te ha dado todo, aunque tú no tengas nada. Hay razones, hermano. Así que levanta tus manos y adora a Dios. Hermano, la presencia de Dios está en este lugar. Y la Biblia dice que donde hayan reunido 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. Y Dios está en este lugar. La presencia de Dios está aquí para tocarte. La presencia de Dios está aquí, hermano, para responder tus preguntas. La presencia de Dios está aquí para saciarte si está en necesidad. La presencia de Dios está aquí, hermano, para darte lo que tú necesitas. ¿Y qué es lo que tú necesitas? Simplemente levanta tus manos y preséntela a Dios. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Qué es lo que te está haciendo la guerra? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que te está quitando la paz? Dime, Dios está aquí para resolver lo que te está haciendo. Aleluya, que tú no puedas adorar y bendecir el nombre de Dios. Hay razones, hermano. Hay razones para bendecir su nombre. Oh, Él está aquí. Hay razones para adorar su nombre. Hay razones para bendecir su nombre, para darle gloria. Hay razones, hermano, para darle gloria por lo que Dios te ha ayudado. Dios te ha sostenido. Wow. Dios te ha sustentado cuando tú más lo necesitas. Porque hubieron momentos donde tú estabas descaído, donde tú estabas necesitado, y Dios se te reveló. Dios se manifestó en el momento justamente cuando tú lo necesitabas. Dios se reveló, Dios te habló, Dios te respondió y te dijo: estoy aquí presente. Tú no estás solo ni sola. Yo estoy aquí para darte lo que tú me estás pidiendo. Yo estoy aquí para responderte. Yo estoy aquí para sostenerte. Yo estoy aquí para saciarte. Estoy aquí para saciarte. Conozco tu corazón. Conozco tu vida. Soy yo el que puedo cambiar. Soy yo el que puedo transformar. Gloria a Dios. Oh, te adoramos, Dios. Oh, bendecimos su nombre. Oh, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria. Te adoramos, Dios. Oh, bendecimos tu nombre, Padre. Oh, te damos gloria, Dios. Oh, glorificamos tu nombre. Gloria a Dios. No permitas que la situación te distraiga. No, 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 no. Oh, no comience a ver lo que está al frente, sino comienza a escuchar la voz de Dios que te dice: avanza. Gloria a Dios. Avanza, no te detengas, gloria a Dios. Porque no hay situación que tú no puedas atravesar. No hay situación que tú no puedas vencer. No hay situación que tú no puedas derrotar. Porque tú estás conmigo, gloria a Dios, aleluya. Porque tú me llevas de la mano. Porque tú eres quien me guía. Tú eres, gloria a Dios, que pelea mis batallas. Tú eres quien me da la victoria, gloria a Dios. Oh, bendito sea tu nombre, tú eres santo.
Oh, recibe toda la gloria, toda la gloria. Dios ha sido bueno, hermano. Dios ha sido más que bueno. Hay que darle gracias a Dios porque Dios te tiene aquí en este lugar. Hay que darle gracias al Señor porque Dios te tiene en este momento, en esta hora. ¿Cuántas personas no están allá afuera pasando por situaciones que en ellos mismos no pueden resolver? Pero Dios te ha dado la victoria de estar en la presencia, de estar en este lugar. Cuando venía para acá, para la iglesia, yo tomé un taxi. Dios sabe todas las cosas. Yo iba a coger la guagua 35, varón, pero Dios prefirió que yo cogiera un taxi. Y la persona que estaba conduciendo el vehículo, yo le pregunté, varón, ¿y su familia cómo está? Y él me decía, varón, yo no sé, pero yo estoy como en el limbo. Estoy conduciendo y estoy trabajando y no soy yo. Y le pregunto, ¿pero por qué? Mi papá está agonizando. Y yo le dije, varón, yo viví esa experiencia. Yo viví esa experiencia donde yo vi a mi mamá padecer y morir. Y no obstante eso, varón, que al poco tiempo también veo a mi padre también fallecer. No tengo ni padre ni madre. Y comienzo a darle palabras de consolación. Y dije, varón, permíteme orar por ti, para que Dios ponga paz en tu corazón. El hombre dijo, varón, dele que yo lo escucho, porque de verdad yo necesito esa paz. Y cuando terminé de orar, el varón me dijo, varón, de verdad que Dios es real, porque siento una paz en mi corazón que no la había sentido. Y le dije, varón, cuando llegues al hospital, ora por tu papá, porque Dios está en control. Dios es el que tiene la última palabra, hermano. El que tiene la primera y la última, la segunda, la tercera, la cuarta. Dios es el que la tiene, hermano. El hombre no es quien para determinar cuándo usted se muere ni cuándo usted vive. Dios es el único que puede determinar hasta el día que tú llegues hoy hasta sobre la tierra. Si Dios dijo ya llegó tu momento y punto. Pero si Dios le place añadirte más años, es porque Él le plació. Así que no somos quien, simplemente, hermano, tenemos que darle gracias. Y por eso le estoy diciendo que cuántas personas allá afuera están pasando por momentos difíciles. Y pregúntate tú mismo, mira a dónde Dios te tiene. Quizás yo no conozco a ninguno de ustedes y quizás usted no me conoce a mí tampoco, pero lo importante de esto, hermano, que usted le está sirviendo a Dios y que yo le estoy sirviendo a Dios. Que si usted está pasando por alguna situación, simplemente la presencia, simplemente el altar, usted puede encontrar el refugio que usted necesita. Y Dios te va a dar el descanso que tú necesitas. Porque tenemos que aprender, hermano, a descansar en Dios. Aunque quizá usted no tenga ningún problema, pero tenemos que aprender a descansar en Dios, hermano. Y yo quiero que llevamos una oración, orando por todas esas vidas que andan sin Dios y sin esperanza, que andan sin rumbo, hermano, que andan en el limbo, que andan atónicos sin saber qué hacer, pero sabiendo que hay una puerta, hay una solución llamado Jesús, que les puede dar lo que ellos necesitan. Así como usted y yo, hermano, Dios nos escogió, Dios nos marcó, nos llamó. Quizá el momento que estabas pasando era un momento bastante difícil, y quizá tú pensabas que no tenía solución, pero Dios tenía la solución para ti. Y mira a dónde Dios te tiene. Así que yo quiero que usted cierre sus ojos, y yo quiero que usted, junto conmigo, vamos a elevar esa oración, orar por todas esas personas que no conocen al Señor, y decirle a Dios que Dios tenga misericordia por cada uno de ellos, que así como Dios nos permitió estar en su camino, que también le permita a ellos reconocer su nombre. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos, Dios, toda la gloria. Padre, reconocemos tu grandeza, Dios. Padre, reconocemos tu dominio, Dios.
reconocemos que todo lo puede, Dios. Reconocemos, Padre, que para ti no hay nada imposible. Padre, que lo que es imposible para los hombres, para ti es posible. Y nosotros, Señor, estamos, Señor, unidos, Señor, orando por aquellas personas, Padre, que están sin Dios y sin esperanza. Aquellas personas que están vacías. Aquellas personas que están atribuladas, aquellas personas que han sido marcadas, decepcionadas, Dios, por la vida, quizás por un familiar, aquellas personas que han sido marcadas, maltratadas, aquellas personas que están siendo juzgadas, aquellas personas que quizás por su condición de vida, Padre, sienten el rechazo de los demás, pero tú no rechazas a nadie, Dios. Yo te pido que esas personas, Dios mío, tú te les reveles, Padre, y que tú toques su corazón y aún sus pensamientos, y le haga entender, Dios mío, que tú eres el Dios que cambia, Padre, que tú eres el Dios que transforma, Padre, que tú eres el Dios que liberta, que tú eres el Dios que restaura, tú eres el Dios que sana, Padre, tú eres el Dios que cambia, Dios mío, tú eres el Dios que hace al hombre, Dios mío, sea un hombre de bien, Dios mío. Padre, salve esas almas que te necesitan, Dios. Aquellos que están desesperados, a punto de quitarse la vida, Dios, interviene, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos que están a punto, Señor, de hacer lo mal hecho, Dios, te pido que tú intervenga, Dios, y revélatele, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios te a tu nombre, Padre. Oh, recibe toda la gloria, Dios. Bendito sea tu nombre, tú eres santo, Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Sabes que hay una alabanza que dice: este es el momento de adorar a Dios? Y este es el momento, hermano, de que tú puedas desprenderte de esa adoración que está en tu corazón. Así que no te cohibas, hermano, y adora a Dios con todo pulmón, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y permite que sea que la presencia de Dios sea quien haga en tu vida. Porque por más lindo que el pastor pueda predicar, quien sacia se llama el Espíritu Santo. Por más palabras bonitas que tú puedas escuchar, el que sacia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, está en este lugar para saciarte. Simplemente preséntale cuál es tu necesidad. Aunque dice la Biblia que Él la conoce, pero Él también quiere que tú se la presentes. Porque como dice su palabra, que el que pide se le dará, que el que busca. Y yo digo que el que pide siga pidiendo, el que busca siga buscando, y el que toca siga tocando. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Bueno, vamos a darle inicio a este culto, y con la lectura de la palabra va a estar la hermana María Isabel Rodríguez con cada uno de nosotros para así tener la lectura de la palabra, para así darle inicio a este culto glorioso, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, al nombre de Cristo, a su nombre. Que Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Damos gracias al Señor por este precioso momento, gloria a Jesús, donde damos inicio, gloria a Dios, a esta maravillosa convención 2019, mis hermanos, celebrando, gloria a Dios, el crecimiento del Concilio de Iglesias Cristianas Jesucristo Restaura, amén, y también el aniversario de nuestra iglesia, la iglesia madre, gloria al Señor. Dios ha sido más que bueno, aleluya. En la lectura de la palabra que voy a hacer ahora va a ser en nuestro texto, gloria a Jesús, de este año, nuestro tema que dice prosiguiendo hacia la meta, mis hermanos. Tenga eso pendiente en su corazón, prosiguiendo hacia la meta, gloria al Señor.
Diríjase conmigo al libro de Filipenses, en su capítulo 3. Gloria a Jesús. Dios ha sido más que bueno, aleluya. Gloria a Dios. Y como yo sé, mis hermanos, que a todos, gloria a Jesús, nos gusta leer la palabra de Dios, sé que leer 21 versos no nos va a cansar. Amén. Aleluya. Porque el pueblo de Dios, gloria a Jesús, ha de gustar, gloria al Señor, leer palabra de Dios. Aleluya. Cuando estén listos, digan amén, gloria al Señor. Amén. Puede tener pendiente su hermano al lado si aún está buscando el libro de Filipenses o si necesita una Biblia. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Amén, amén, aleluya. Filipenses 3, a partir del verso 1, leemos: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vamos por el verso 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Mis hermanos, lean conmigo el verso 12. Yo seguiré con el 13, así sucesivamente. Amén. Inicien. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén, aleluya.
Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Gracias, Señor, Dios mío, por tu palabra, Dios mío, aleluya. Es como un bálsamo a nuestra alma, Señor, lumbrera a nuestros pies, lámpara a nuestro camino, aleluya. Señor, gracias, Señor, por permitirnos hacer lectura de tu palabra en esta hora, Señor. Recordando, oh Dios amado, que estamos, Señor, mirándote a ti como el blanco, oh Jesús, prosiguiendo hacia la meta, aleluya. Tú eres nuestra meta, Jesús, aleluya. Recordamos, Señor, aleluya, esa cruz, Señor, aleluya, por la cual, Señor, tú entregaste, Señor, tu vida por amor nuestro, Señor. Gracias, Señor, aleluya, porque esa recompensa es grande, aleluya. Y por ello estamos aquí, prosiguiendo el blanco, Señor, prosiguiendo hacia la meta en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Poderosa, poderosa es, Señor, fortaleciendo nuestra alma, aleluya, prosiguiendo, Señor, aleluya, hacia la meta, Señor, con todo el corazón, Señor, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro ser, Señor, aleluya, recordando, aleluya, que la recompensa es grande, aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Diga conmigo, prosiguiendo hacia la meta. Prosiguiendo hacia la meta. En el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor, hermano, déselo fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Así, gloria a Dios, vamos a pasar el devocional al grupo conciliar, puede estar pasando para seguir adorando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Aleluya. Si no tiene alguna discapacidad, le invito a que se ponga de pie para adorar al Señor en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es tu nombre, Jesús. Oh, bendecimos tu nombre, Rey de Reyes. Poderoso eres, aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Si abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido en las voces, un pueblo que te quiere adorar. Oh, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver a la novia unirse a adorar. Se abren los cielos, se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Aleluya. Unido en las voces de un pueblo que te quiere adorar. Oh, el Espíritu de Dios
perfumamos tu trono, Dios. Oh, aleluya. Oh, adoramos tu nombre. Adoramos tu nombre, Dios. Oh, adora al Rey. Oh, adora al Rey. Oh, no te canses de alabarle. Oh, dale tu mejor alabanza. Oh, perfuma su trono. Oh, te adoramos, Dios. Oh, gracias, Señor. Oh, tú eres príncipe de paz. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, tú eres admirable consejero, príncipe de paz. Santo, santo, santo eres Jesús. Oh, te adoro, Dios. Oh, santo, 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 aleluya. Oh, aplauda la grandeza del Rey. Oh, Él es admirable. Oh, Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Oh, solo a Él adoraremos. Oh, te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, oh, dígaselo, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne. Oh, sí, Señor, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, oh, vamos, dígaselo, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero,
de paz. Oh, tú eres mi príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne. Oh, sí, Señor, Lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. aleluya. Oh, tú eres admirable, tú eres incomparable, aleluya. Oh, no hay nadie como tú, Jesús. Oh, tú eres admirable, invencible, aleluya. Tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso, aleluya. No hay nadie como tú, Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Y cuántos pueden dar un grito de júbilo en esta noche? Aleluya. ¿Cuántos tienen un Dios que es poderoso? Aleluya. Que es invencible, aleluya. Oh, gracias, Padre. Oh, cuando trajeron su adoración, aleluya. Oh, dele palma al Rey de Reyes, Señor de Señores en esta noche. Oh, gracias, Padre. Oh, tú eres poderoso, Señor. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Oh, diga con nosotros, poderoso, invencible, admirable.
Dáselo fuerte, aleluya, que vive para siempre, aleluya. Oh, gracias, Padre. Oh, thank you, Lord, aleluya. Oh, santo, aleluya. Aleluya. Oh, ¿cuántos son libres? Levanta tus manos y adora al Rey. Oh, hay libertad en la casa de Dios. Adórale, oh, adórale. Oh, hay libertad, hay libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Oh, vamos, decláralo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.
Aleluya. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos somos libres? ¿Cuántos podemos dar un salto para Jehová? Amén. ¿Cuántos pueden saltar? ¿Cuántos somos libres? Si hay algo que el cristiano tiene que demostrar es su libertad. La libertad que solamente en Cristo Jesús hemos obtenido. Aleluya. Amén. Y esta noche es una noche de alabanza, de adoración para Él. Aleluya. Oh, aleluya. Si usted se la sabe, cántela conmigo. Oh, sí. Y de noche cantaremos, celebrando su poder. Con alegría de corazón. Como el que está en esta noche, donde en Jesucristo restaura. Y algo vamos a hacer, celebraremos su poder. ¿Qué pasará? Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. ¿Cuánto lo creen? Los oídos de los sordos oirán. Hoy, ¿qué pasará? El cojo saltará. Vamos, salte, iglesia, salte. Aleluya. Con el alma danzará. Aleluya. Jehová. Las lenguas de los mudos que están esta noche hablarán. Sí, porque Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. El poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder. Con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Porque es el poderoso de Israel. Vamos. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, Con el alma danzará. la lengua de los mudos cantará. Porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Danza, danza, Cantaré danza. al Señor por siempre. Gózate. Su diestra es todo poder. Echó a la mar, que lo perseguía. Jinete caballo, echó a la mar, echó a la mar, que lo perseguía. Jinete caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. Y la iglesia dice: La 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 mi Padre Dios, y yo le salto mi Padre Dios, y le saltaré, mi Padre Dios, y yo le salto mi Padre Dios. y le saltaré, Porque echó a la mar los carros de Faraón. hey, hey, La 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 la. Sí, sí, sí. la 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 la. La 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 la. Mi Padre Dios, Y yo le salto mi Padre Dios, y le saltaré. mi Padre Dios, Y yo le salto mi Padre Dios. y le saltaré. Echó a la mar
Poderoso del Bronx, de Queens, de Brooklyn. Poderoso de New York eres tú. Aleluya. Te bendecimos, Rey. Te damos gloria a Jesús. Y hasta aquí nuestra parte. Gloria a Jesús. A Dios damos la gloria, la honra, el poder. Aleluya. Poderoso Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos prosiguen la meta? ¿Cuántos prosiguen la meta? Pues de un grito de júbilo, hermano. Un grito de júbilo. Así, hermano, un grito de júbilo bien fuerte, porque estamos prosiguiendo la meta, hermano. En una ocasión Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿por qué tú clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Usa lo que yo he puesto en tus manos. Y cuando tú usas lo que Dios pone en tus manos, hermano, mire, el mar tiene que abrirse, porque usted está prosiguiendo la meta. Y si Dios te prometió que tú vas a bajar en la tierra prometida, tú la vas a ver. Aunque el diablo se te levante en el desierto, aunque tú veas que las alas, las olas, el viento huracanado quieran cubrir y quieran sacudir tu barca, tranquilo que vas a proseguir la meta, porque al otro lado tú vas a llegar. Aunque se levante los vientos, hermano, sigue creyendo de que Dios está contigo. Ven, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a seguir la siguiente parte para cantar el coro de las ofrendas con la pastora Rosy. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Póngase sobre sus pies, hermanos. Vamos a orar. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos. Están muy hermosos todos, ¿verdad? Y gozosos también. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Rey de Gloria. Dios mío, te pedimos, Señor, que tú bendiga a cada ofrendante en esta noche, Señor amado. Que tú multipliques, Señor, sus bienes, así como tú has dicho en tu palabra, Señor. Que tú abras la ventana de los cielos, Señor, y envíe bendiciones hasta que sobren y abunden. Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Dios amado, Rey de Gloria, que sea tú bendiciendo, Dios amado, aquel que tiene en su corazón el deseo, el anhelo, Dios mío, de ofrendar, pero no tiene en su bolsillo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Cristo. Santo al Señor. Mi Dios es bueno. Mi Dios ha sido bueno. Mi Dios es bueno. Mi Dios ha sido bueno. Otra vez. Mi Dios es bueno. Mis pies en la roca firme, Él me levantó, mi vida cambió.
Dios te bendiga. Hasta aquí mi parte. Y a su nombre. Y a su nombre. Hermano, ¿cuántos están gozando? ¿Cuántos están gozando? Aleluya, hermano, Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno, hermano. Aleluya, hermano. Dios sigue siendo bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y con este mal de entrego, aleluya, a la persona que continúa, para así presentarla al predicador. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Déselo fuerte, déselo fuerte. Gloria a Dios. Aleluya. Dios ha sido bueno, gloria a Dios. Vamos a dejar el pastor con todos nosotros. Dele palma al Señor. Dios ha sido más que bueno. Amén. Dios ha sido más que bueno. Mire, estamos celebrando el primer día de convención. 4 años de victoria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre, iglesia. Aleluya. Dios declaró una palabra y esa palabra ha tenido cumplimiento en el ministerio. Recuerdo una hermana que decía: no matter what, la iglesia se va para el cielo. Olvídense, con usted o sin mí, la iglesia se va para el cielo. Aleluya. Procure usted que usted se vaya en ese viaje. Ay, gracias por su entusiasmo. Parece que hay que todavía discipular a algunos. Amén. Yo sé que no es fácil en estos tiempos. Escuche bien. La misma palabra lo dice, que en los posteros tiempos, hello, ayúdeme. Si usted conoce Biblia, ¿verdad? Van a haber muchos, lo voy a parafrasear, que se van a enfriar. ¿Están aquí? Aleluya, a su nombre. Mire, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que entender como cristianos es que tenemos que tratar de crecer. Escuche bien. Hoy el tema: hacia la meta. La primera meta para usted y para mí como cristiano, escuche bien, es permanecer hasta que Cristo venga. A su nombre. Sabemos, mis amados, que hay metas personales, pero podemos hacer una sin olvidarnos de la principal, que es la espiritual. A su nombre, iglesia. Olvídese de tantas cosas y ponga su mirada en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Aleluya. La iglesia de este tiempo necesita una renovación. ¿Usted escuchó? La iglesia de este tiempo necesita un sacudión. Y cuando estoy hablando de iglesia, te estoy hablando de ti y de mí. No estoy hablando del templo. No estoy hablando de las 4 paredes. Sino una iglesia, escuche bien, amado, que el gobierno nos llame a nosotros a su nombre. Que no nosotros vayamos al gobierno, sino que ellos vengan donde nosotros. Porque sabemos que cuando oramos, las cosas suceden. ¿Cuántos están aquí? Eso es lo que Dios quiere, amado. Yo no soy el predicador, no se preocupe. Pero Dios, escuche bien, Dios no viene por una iglesia grande. Dios viene por una gran iglesia que ha hecho la diferencia. En un mundo de oscuridad, en un mundo de inmoralidad. ¿Están aquí todavía? Amén. Por eso viene Jesucristo, por una gran iglesia que le ha dicho no al pecado, que le ha dicho no a la contaminación. Una iglesia que ha permanecido firme. El hermano Wayland decía acerca del desierto,
Dios no te lleva al desierto para matarte. El desierto fue diseñado por Dios. Por eso la Biblia dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. No es Satanás que te lleva al desierto. A su nombre. Bueno, queremos saludar porque yo no sé, cuando uno se para aquí uno quiere predicar. Cuando le sueltan este micrófono a los pastores, a los evangelistas. Oh my God. Por eso hemos aprendido a los pastores, cuando tenemos 5 o 6 pastores, hermano, salude corto. Porque, oye, agarramos el micrófono y no queremos soltarlo. Tenemos visita en este día. Tenemos a Ruth Estel, soltero. Amén. Soltero o soltera. ¿Están solteras? No, están casadas. A su nombre. Póngase sobre sus pies. Las mellas ahí. Aleluya. ¿Cómo le dice la iglesia? Son más que bienvenidas a la casa del Señor. Cristo le ama a nosotros también. Gloria a Dios. Eso hace un buen cristiano. Escuche bien. Ellas vinieron porque están en dolor. Una tía falleció que vive en el edificio donde yo soy súper. Pero no se quedaron en su casa. Buscaron una iglesia donde congregarse. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano siempre tiene deseo de escuchar palabra de Dios. A su nombre. Dios es bueno, mis amados. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Para los que no me conocen, soy el pastor Julio Blanco. Amén. Obispo también del concilio. Por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios. Oiga, digo como dijo el apóstol, soy un aborto. Oiga. Por accidente. ¿Están aquí? Pero por un accidente de Dios. Y los accidentes de Dios tienen propósito. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Por eso el apóstol Pablo no es que era echón, ni era comparón, ni era orgulloso. El apóstol Pablo, cuando escribía sus cartas, decía apóstol Pablo. Yo apóstol, por si había duda. Amado, para mí es un placer. Soy un poco jocoso, no se preocupen. Pero soy jocoso con la verdad, ¿verdad? A veces la gente cuando le predican la Biblia dicen, está tirando puya. No, hermano, lo que pasa es que al que le pica, que se arraque. Al que le sirva, que se lo ponga. Porque esta palabra es para enderezar. Escuche bien. Para que usted no se vaya para el infierno, sino que se vaya para el cielo. A su nombre. Esta es la medicina. Oye, cuando le está picando, esta es la medicina. Esta abre heridas, pero también la cura. Pastor, ¿qué dijo? Amados, vamos en esta hermosa noche, nuestro primer día de campaña. Quiero recordarles que mañana seguimos aquí, ¿verdad? Comenzamos, los pastores vamos a estar aquí desde las 9 de la mañana. Amén. Y abrimos las puertas. Las puertas van a estar abiertas para el que quiera venir a orar. Los líderes van a estar temprano, como hoy. Amén. Y esta sí fue una puya. A su nombre. Y mañana a las 11 vamos a estar aquí. A su nombre, iglesia. Pues vamos a recibir con fuerte aplauso al evangelista Joás Galoán. Lo dije bien, ¿verdad? Jonás. Ay, fue que me lo dañaron. Jonás. Gracias, pastor. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Denle un aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Bendecimos el nombre del Señor en esta noche. Es para mí un placer en esta noche estar en esta casa. Bendigo al pastor, obispo de la iglesia, a cada uno de los pastores. Dios le bendiga. Están prosiguiendo a la meta. Todavía no han llegado. Falta más. Dios tiene más. ¿Cuánto lo creen? Y me siento como en casa. Bendigo a cada líder de esta iglesia, los hermanos
Vi algunos hermanos que le he dado clase en el instituto. Dios lo bendiga a cada uno. Algunos también le estoy dando clase. Hay otros hermanos que lo conozco ya por muchos años, como el hermano Carlos Pérez. Y un grupo de hermanos que están aquí, me siento como en casa. Así que si abro la nevera, me quito los zapatos, es porque esta es mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a abrir nuestras Biblias en esta hora. Bendecimos el nombre del Señor. Y vamos a ir al libro de Filipenses, el capítulo 3, versículo desde el 12 hasta el 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12 hasta el 14. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Diga conmigo, prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, inclinamos nuestro rostro en esta hora en señal de reverencia. Señor, reconociendo que tú eres Dios. Aquí hay un pueblo, Señor, que estamos sedientos de escuchar tu palabra. Háblanos a través de la misma, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades. Señor, prepara los corazones que van a escuchar esta palabra, Señor, y úsame para tu gloria y para tu honra. Sin ti nada puedo hacer. En ti, en tus manos me pongo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Prosiguiendo a la meta. Cuando me dieron el título de este mensaje, bendecimos el nombre del Señor, vi el compromiso de predicar un mensaje bajo este tema y en el contexto del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Nosotros entendemos que la palabra meta, bendecimos el nombre del Señor, es el fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. La palabra meta es aquello que nosotros pretendemos conseguir. También nosotros vemos que cuan más claras son las metas y precisas, más eficazmente nosotros trabajamos para conseguirla. Por eso es que el mismo apóstol Pablo, él decía que él no daba golpe al aire, sino que él tenía un blanco, una meta. Y esa meta es Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Esa meta es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es muy importante que nosotros entendamos para qué sirven las metas. Cuando nosotros tenemos metas, bendecimos el nombre del Señor, nosotros trabajamos para conseguir la misma. Hay veces que hay personas que simplemente tienen sueños en la iglesia, pero no tienen una meta definida. Cuando tenemos un sueño es cuando nosotros queremos obtener algo y comenzamos a pensar lo que queremos obtener. Si tenemos una iglesia más grande, si compramos bancos, y en ocasiones simplemente nos quedamos en el sueño. Pero cuando usted tiene una meta definida, usted comienza a trabajar para conseguir, bendito sea el nombre del Señor, lo que usted se ha propuesto. Un ejemplo. Usted quiere comprar un carro, bendecimos el nombre del Señor, y usted tiene ese sueño, pero cuando usted cobra su cheque, usted gasta el cheque y no ahorra algo para comprar ese carro. Usted simplemente tiene un sueño, pero cuando usted tiene una meta de comprar el carro, bendecimos el nombre del Señor, usted comienza a ahorrar. Y un día, el menos esperado, se aparece con el carro porque usted tenía una meta. El apóstol Pablo es claro al hablar aquí a esta iglesia.
Nosotros vemos el contexto de la iglesia de Corintios. Cuando leemos a Hechos capítulo 16, el versículo 6 y 7, nosotros vemos que el apóstol Pablo quería predicar en Macedonia, quería predicar en Asia, quería predicar en Filipo. Pero dice que en Asia y en Bitinia el Espíritu Santo le prohíbe que él predique la palabra en Asia y en Bitinia. Y en el versículo 9, bendecimos el nombre del Señor. Dice la Biblia que había un varón macedonio en una visión que le dice al apóstol Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí nosotros vemos que Macedonia es una ciudad, bendito sea el nombre del Señor, que Filipo pertenecía a esa ciudad. Y ahí la iglesia de Filipo hay unas mujeres que comienzan a orar en el río, a la orilla del río. Y ahí vemos nosotros, bendecimos el nombre del Señor, que en esas oraciones a la orilla de un río se forma la iglesia de Filipo, porque vemos que ahí se convierte Lidia, la vendedora de púrpura, se convierte Evodia, se convierte Síntique, y también nosotros vemos que en Filipo, por causa del evangelio, el apóstol Pablo es preso y también se convierte el carcelero con toda su familia. Cuando nosotros tenemos una meta, bendecimos el nombre del Señor, las cosas no van a salir tan fáciles. Van a venir obstáculos a nuestras vidas, pero lo más importante es que nosotros tenemos que entender que en esa meta el Todopoderoso está con nosotros, que el león de la tribu de Judá está con nosotros, que nosotros no estamos solos, que Él va con nosotros. Y si Él nos dijo que vamos a lograr algo, solamente tenemos que actuar, tenemos que marchar y lo vamos a conseguir, porque no es con nuestra fuerza, sino es con la fuerza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero algo muy importante que debe de llamarnos la atención a nosotros en este contexto es que en este momento, mientras el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, hay unas cartas que él escribe y en teología se llaman las cartas de la prisión. Escribe el libro de Efesios, escribe el libro de Filipenses, escribe el libro de Colosenses y también escribe el libro de Filemón. Pero nosotros vemos aquí a un hombre que está prisionero y él le está diciendo a la iglesia, a las personas que se habían levantado, que era tiempo de proseguir a una meta, la cual era Cristo Jesús. ¿Cómo es que alguien que está preso, bendecimos el nombre del Señor, está animando a la iglesia a que siga en la meta que se había propuesto? Es que cuando nosotros estamos presos por causa del Señor o tenemos al Señor, nosotros debemos de entender que el Espíritu Santo de Dios no está preso, y aunque tengamos cadena, somos libres en la cárcel, y si el Señor lo permite, es para que su nombre sea glorificado. Cuando nosotros seguimos a la meta, bendecimos el nombre del Señor, debemos de entender que metas claras generan una fuerza motivadora. Las metas combaten la pereza, combaten la indecisión, combaten la baja autoestima, y a través de la misma nosotros mejoramos el rendimiento en la obra del Señor. Nosotros debemos de entender que todos los que estamos aquí en esta noche hemos sido llamados y que tenemos una meta. Tenemos una meta, bendito sea el nombre del Señor, de un día encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores en la Canaán celestial. Pero en medio de ese caminar van a venir obstáculos a nuestras vidas, pero debemos de entender, bendito sea el nombre del Señor, que el desierto, como decía el pastor, nos equipa. El desierto nos prepara, el desierto nos pone fuerte. Pero en medio del desierto Dios se glorifica, porque no nos falta el maná, no nos falta, bendito sea el nombre del Señor, las codornices. Nuestra ropa no se envejece, tenemos columna de humo y columna de fuego, porque en medio del desierto el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que te llamó a ti y me llamó a mí, va con nosotros. Por lo tanto, esa meta un día la vamos a obtener en el nombre de Cristo Jesús. Si nosotros estudiamos acerca de lo que el apóstol Pablo está diciendo en este contexto, nosotros nos damos cuenta, bendecimos el nombre del Señor,
que el apóstol Pablo, aún estando en prisión, él nunca se desenfocó del que lo había llamado. Eso debe de llamarnos la atención a nosotros, porque hay ocasiones, bendecimos el nombre del Señor, que cuando las cosas van bien o parece que van bien, nosotros vamos hacia la meta. Pero cuando viene el obstáculo, en ocasiones nos detenemos y el Señor quiere que nosotros sigamos avanzando, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el problema. Es por eso que es bien importante en la meta que el cristiano tiene, mantener la convicción de quién te ha llamado, a quién tú le sirves, quién está contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros tenemos esa convicción, aunque viene el problema, seguimos hacia la meta, que es Cristo Jesús, porque sabemos que el que nos llamó nos va a respaldar hasta el final. Yo sé, bendito sea el nombre del Señor, que no ha sido fácil llegar hasta aquí. 20 años han transcurrido y en esos 20 años han habido muchas lágrimas, han habido muchas alegrías, han habido traiciones. Personas que están contigo en un momento, mañana no están. Pero por eso es tan importante que en medio del llamado que nosotros tenemos, entendamos quién fue que nos llamó. Porque cuando nosotros entendemos quién es que nos ha llamado, bendecimos el nombre del Señor. Aunque viene el problema, aunque pasan los años, seguimos tratando de alcanzar esa meta por la cual nosotros fuimos llamados. Bendecimos el nombre del Señor. El apóstol Pablo perseveró aquí en todo. Y nosotros vemos en Hechos capítulo 16 que cuando el apóstol Pablo entra a esa prisión, bendecimos el nombre del Señor, Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo. A veces nosotros, cuando viene el problema, viene el desánimo, pero para seguir a la meta, bendecimos el nombre del Señor. No importa los obstáculos que se muevan, nosotros tenemos que mantenernos enfocados en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si el Señor permite en ocasiones que nosotros tengamos que pasar por procesos, es porque Dios quiere glorificarse en esa situación. El apóstol Pablo tenía una meta definida, bendecimos el nombre del Señor. Pero cuando él estaba haciendo el trabajo de Dios, él cae en prisión. Pero el apóstol Pablo no se imaginaba que en medio de la prisión el Señor quería glorificar su nombre. Y es por eso que Pablo y Silas, cuando están en prisión, comienzan a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ellos estaban enfocados en Cristo Jesús, que lo había llamado. Y ellos entendían que si estaban en prisión, el Todopoderoso estaba con ellos ahí. Y comenzaron a cantar. El que sigue una meta no se desenfoca. ¿Cuántos dicen amén? El que sigue una meta sigue mirando. Y comenzaron a cantar. Y cuando comenzaron a cantar, las cadenas se abrieron, las puertas se abrieron, las cadenas fueron rotas. Bendecimos el nombre del Señor. Y algo que me llama a mí la atención es esto, que aún las puertas estando abiertas, aún las cadenas siendo rotas, los presos que estaban ahí se quedaron sentados, porque cuando seguimos a la meta, que hay presencia de Dios, se pone el culto tan bueno en la cárcel, porque en la cárcel también hay libertad. Y vemos que el apóstol Pablo, Dios permite esto para que ese carcelero también sea ganado ahí en Filipo, y que la iglesia de Filipo más tarde fuera establecida. No es fácil, bendecimos el nombre del Señor, y nadie dijo tampoco que iba a ser fácil. A veces vemos un evangelio que están vendiendo por ahí. Pare de sufrir. Un evangelio que es una meta, que es todo holy holy, y no nos hablan del proceso que tenemos que pasar para nosotros llegar a la meta. El cristiano debe de entender que tiene que pasar por procesos. Bendecimos el nombre del Señor. Y en medio de ese proceso, el Señor lo permite para que seamos más fuertes en Él. ¿Cuánto dice amén? Para conseguir la meta que nosotros queremos,
tenemos que pasar por situaciones, pero las situaciones no nos pueden amilanar, las situaciones no nos pueden parar. Bendecimos el nombre del Señor, porque si usted y yo no nos buscamos la situación, en medio de esa situación Dios también está ahí. Es por eso que el libro de Job, bien importante, el tema principal es ¿por qué sufren los justos? A veces nosotros nos buscamos el sufrimiento. En otras ocasiones Dios lo permite para que su nombre sea glorificado, para que a través de ese sufrimiento, bendecimos el nombre del Señor, tengamos que terminar diciendo asimismo, como dijo Job: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No es lo mismo escuchar a Dios que ver a Dios. Y cuando nosotros vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas, cuando viene la situación adversa, nos acordamos que el que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable nos ha dicho que hay una Canaán celestial y que un día moraremos con Él por la eternidad. Es muy importante, bendecimos el nombre del Señor, que cuando tengamos la necesidad, nosotros sigamos creciendo. Que cuando venga el problema, nosotros sigamos creciendo. Tenemos que proseguir a la meta, porque todavía no la hemos alcanzado. Ninguno de los aquí presentes sabemos tanta Biblia que podemos cerrarla y decir que ya lo alcanzamos. Ninguno de los aquí presentes hemos venido a tantos cultos que podemos decir ya no necesito más. Y a veces cuando nosotros nos desenfocamos de la meta, estamos viviendo de lo que hacíamos ayer, de lo que nosotros éramos ayer. Y el Señor no quiere que tú hables de lo que tú eras ayer. Él quiere que tú hables de lo que tú eres hoy. No es lo que yo hacía ayer. Cuando nosotros vamos a la meta, no nos podemos parar, por lejos que parezca que hayamos llegado, porque hay que proseguir. Porque aquí el blanco es Cristo Jesús. Aquí el blanco es el reino de los cielos. Y nosotros todavía no lo hemos alcanzado. Por eso es que el apóstol Pablo dice: yo no pretendo que ya lo alcancé. Entonces es muy importante, iglesia, que nosotros entendamos que para seguir adelante no podemos estar viviendo de lo que hacíamos ayer. Nosotros tenemos que hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas hoy. Denle un aplauso al Rey de Reyes. En un tiempo yo fui muy ministrado con este tema. Yo recuerdo, bendecimos el nombre del Señor, que llegué de República Dominicana. Y en República Dominicana levantamos iglesias, evangelizábamos, hacíamos tantas cosas para el Señor. En medio de la Universidad Dominicana OIM teníamos un ministerio llamado Shalom. Y todos los días antes de entrar a las aulas de la universidad hacíamos un culto y nosotros veíamos los estudiantes siendo tocados por el poder de Dios. Los miércoles bendecimos el nombre del Señor, pasábamos aula por aula evangelizando. Trabajábamos en las calles y un día yo vine aquí a Nueva York y yo me paralicé porque la gente decía que aquí en Nueva York no se podía hacer el trabajo, que aquí era diferente, que las leyes eran diferentes. Y Dios comenzó a tratar conmigo y yo solamente hablaba de lo que yo hacía, de la meta que yo tenía en República Dominicana. Y el Señor un día me confrontó y me dijo: no se trata de lo que tú hacías, se trata de lo que tú tienes que hacer. Y fui confrontado por el Señor y comenzó un ardor en mi corazón, bendecimos el nombre del Señor, de no pensar lo que yo hacía ayer, el ministerio que yo tenía ayer. Aquí este es un concilio donde hay líderes que han sido marcados por el poder de Dios para llevar esta obra adelante. Pero usted y yo no podemos estar pensando lo que hacíamos ayer. Dios todavía te necesita. No lo hemos alcanzado. Seguimos, proseguimos a la meta, que es Cristo Jesús. Dios lo ha llamado a cada uno de ustedes y a mí también, para que su nombre sea glorificado aquí en esta tierra.
Tú y yo somos la boca de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, para seguir a la meta, tienes que sacudirte en el Señor, comenzar a trabajar, porque todavía no lo hemos alcanzado. Un día lo alcanzaremos cuando estemos en su presencia y le digamos: Señor, gracias porque logré la meta que tú tenías para mí. Y Dios me confrontó, porque a veces en la meta nos paralizamos. Y no se trata del cargo que yo tenía ayer en la iglesia, cuando era presidente de caballeros o líder, bendecimos el nombre del Señor, de evangelismo o líder de misiones. Porque yo haya terminado el periodo en mi año, no significa que ya yo lo alcancé. Tengo que seguir trabajando con el otro líder que Dios traiga el próximo año, porque todavía no lo hemos alcanzado. A veces en nuestras vidas hasta oraciones imprecatorias entran a nosotros, de que cuando estamos dirigiendo un departamento y llega el momento que yo tengo que entregar el departamento, ahora yo quiero que el otro quede mal porque yo me la quiero lucir, y se me olvida que mi meta es Cristo Jesús. Es muy importante que cuando venga el otro presidente de caballeros, el otro de misiones, el otro de evangelismo, yo esté ahí con él de mano a mano, porque la meta nuestra es Cristo Jesús. Alguien que sigue la meta conforme al plan de Dios quiere que la próxima persona que venga lo haga mejor que él. Que se cumpla Ageo 2:9, que la gloria postrera sea mayor que la primera. Prosiguiendo a la meta. Y Dios me confrontó, bendecimos el nombre del Señor. No se trata de lo que tú hacías ayer. Todavía no has llegado. Tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Hay cosas todavía que no hemos obtenido como iglesia, como concilio, como individuos, pero Dios la tiene para nosotros. Por lo tanto, tenemos que seguir adelante. Hay veces que nosotros ni sabemos lo que Dios tiene para nosotros, y en medio del camino Él nos va mostrando todo lo que Él nos quiere dar. Y vivía del recuerdo, y la meta, proseguirla, no es vivir del recuerdo. Y cuando Dios me confrontó, convoqué un grupo de líderes, bendecimos el nombre del Señor, y le dije: vamos a las calles de New York a hacer algo para Cristo. Y muchos me dijeron que sí. Y cuando me dijeron que sí, nos reuníamos un sábado en un lugar determinado. Y cuando yo fui al lugar, ni uno fue. Y yo dije: no tienen palabra. Mira, ninguno vino. Dizque cristianos. Y yo estaba echándole la culpa a otro, y el culpable era yo. Porque cuando nos desenfocamos de la meta, estamos viendo que todo el mundo está mal. El que canta no canta bien. Yo predico mejor que ese, porque estoy desenfocado de la meta que es Cristo Jesús. Pero cuando estoy enfocado en la meta que es Cristo, no tengo tiempo para ver los errores de los demás, sino que veo los errores míos a través de la santa y bendita palabra de Dios. Y Dios quería tratar conmigo, bendecimos el nombre del Señor. Y yo pensaba que era con los demás. Y yo me fui a casa. Y cuando me fui a casa, que me senté en el mueble, ahí mismo sentí la reprensión del Espíritu Santo de Dios. Y la reprensión del Espíritu Santo de Dios, que lo pude palpar, fue que Él me decía: no se trata de lo que los otros hagan, se trata de lo que tú hagas. ¿Cuánto dicen amén? Porque para seguir a la meta se necesitan hombres valientes que se pongan en la brecha. Y cuando tú te pongas en la brecha, Dios va a poner hombres y mujeres a tu lado. Y dije: Señor, perdóname. Y el próximo sábado volví y convoqué a los hermanos, y ninguno fueron.
Pero yo tomé mi carro, bendecimos el nombre del Señor. Tomé muchos tratados y Biblias y me paré en una esquina y solamente dando tratado y Biblia y con la música de mi carro, yo le decía a las gentes: en Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación. Y mientras yo estaba predicando en la calle, llegó una fila de personas, bendecimos el nombre del Señor, necesitadas, siendo libertadas. Y yo le dije: Señor, perdóname, muchas gracias, porque cuando seguimos a la meta no podemos desenfocarnos de lo que los demás no quieren hacer, porque Dios a quien llamó fue a ti. El que prosigue la meta, que es Cristo Jesús, tiene que tener él un compromiso con el Señor. Cuando no proseguimos la meta, que es Cristo Jesús, entonces cuando era el líder del departamento de caballero, cuando se acabó mi periodo, ahora me siento. Ahora no animo a los hermanos, porque se acabó mi periodo de liderazgo, porque tenía una meta y era ser líder del departamento de caballeros. Pero cuando tengo la meta, que es Cristo Jesús, y prosigo a ese blanco, cuando venga el otro departamento de caballero, los hermanos que yo tengo en WhatsApp, se lo voy a entregar todo a él para que él lo dirija, porque la meta aquí es Cristo Jesús. Yo estoy trabajando para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Por eso que es tan importante en las Escrituras conocer el papel que nosotros desempeñamos. Somos simples siervos en las manos del Señor, pero a veces queremos tomar el papel de Señor y hasta le ordenamos a Dios lo que tiene que hacer. El que sigue a la meta entiende que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros somos siervos y tenemos que hacer lo que Él nos manda hacer. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para seguir la meta, prosiguiendo al blanco, no es hacerlo como yo quiera. Tengo que hacerlo con esmero. Tengo que dar lo mejor de mí, no para que los hermanos me vean, sino que yo tengo que entender que el Rey de Reyes y Señor de Señores me está mirando, y el trabajo que estoy haciendo lo estoy haciendo para Él. Por lo tanto, yo tengo que dar lo mejor de mí. Hay veces que estamos tan desenfocados que damos lo mejor nuestro cuando nos está mirando el pastor, cuando nos está mirando el líder, pero el que sigue a la meta, esté el pastor o no esté, sigue al blanco y se comporta como es donde quiera que está. Hay hermanos que cuando hay un paseo hay que montarlo en la guagua donde va el pastor. Diga: yo no voy a hacer de eso, porque si no va en la guagua se desenfocan. El pastor no está en la guagua, yo sigo a la meta, que es Cristo Jesús. No me están mirando, sigo comportándome como tal, porque tú y yo somos la Biblia que muchos van a leer. Denle un aplauso al Señor. Primera Corintios capítulo 9 versículo 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero un solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. No es simplemente correr. Tenemos que correr la carrera, pero también tenemos que ganar. No es que nosotros seamos uno más del montón. No es que seamos mejores, pero en el nombre de Cristo Jesús, en este caminar tenemos que marcar la diferencia. Hace falta convicción en la iglesia del Señor. Y estoy hablando de la iglesia en general. Yo nací en el Evangelio y me crié en el Evangelio. Y yo estoy viendo en los últimos tiempos que hace falta lo que es convicción. Un ejemplo, cuando leemos el libro de Daniel, en su capítulo 3, nosotros vemos que Daniel y sus amigos, los amigos de Daniel, en ese momento, dice que Nabucodonosor, después de traer cautivo
las dos tribus que estaban allá en el monte Moriah en Jerusalén, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Dice que en ese cautiverio también viene Daniel con sus amigos. Pero Daniel propuso en su corazón seguir la meta, aún estando en una tierra pagana. Esto no se trata de donde yo estoy. Cuando llego a República Dominicana, que llego a Punta Cana, en Punta Cana yo sigo la meta, que es Cristo Jesús. Yo no me desenfoco en Punta Cana porque estoy en Punta Cana, porque en Punta Cana también está Cristo Jesús. Y es por eso que tenemos que tener convicción. Donde quiera que nosotros estamos, donde quiera que vayamos, prosigamos al blanco la meta, que es Cristo Jesús. Y vemos a Daniel, bendecimos el nombre del Señor, y sus amigos. Y los amigos de Daniel habían levantado una estatua que todo el mundo tenía que adorar. Aquí vemos que los amigos de Daniel dijeron: nosotros no vamos a adorar a esa estatua. El que persigue la meta, que es Cristo Jesús, aunque levanten lo que levanten, no se puede desenfocar. Quizás hoy en día no hayan estatuas literales, pero hay muchas estatuas que en ocasiones nosotros nos postramos a ella. Y esas estatuas pueden ser leyes impuestas que van en contra de la palabra de Dios. Esas estatuas pueden ser modas del mundo, que yo quiero entrar a la iglesia porque Cristo me hizo libre. Lo que yo soy por dentro es reflejado por fuera. Y en la meta, que es Cristo Jesús, muchos nos están mirando para ver cómo nosotros nos conducimos para ellos venir a los caminos del Señor. No es lo lindo que prediquemos, no es lo lindo que cantemos, aunque todo eso es bueno, es parte de la liturgia, pero es más importante cómo nosotros nos comportamos. Y los tres amigos de Daniel dijeron: nosotros no nos vamos a postrar. Diga conmigo: no me voy a postrar a esa estatua. Y dice la Biblia, bendecimos el nombre del Señor, Daniel capítulo 3, que cuando se dan cuenta que ellos no se postran a la estatua, dice que lo van a entrar a un horno. Bendecimos el nombre del Señor. Y cuando lo van a entrar a ese horno, bendecimos el nombre del Señor, ellos calientan el horno 7 veces más. ¿Por qué calientan el horno 7 veces más? Si estas personas están bien delante del Señor, es por eso que en ocasiones tú y yo pasamos por situaciones prosiguiendo a la meta, que nosotros decimos: pero ¿por qué a mí? Si estoy bien con el Señor, ¿por qué tienen que calentar el horno 7 veces más? Dios nunca nos dijo para proseguir la meta que el horno no se iba a calentar, ni que no lo iban a echar en el horno. Dios lo que nos dijo era que nos iba a librar. Por eso es que a veces nos desenfocamos cuando perdemos el blanco, que es Cristo Jesús, como le pasó al salmista Asaf en el Salmo 73, que dijo: ciertamente es Dios bueno, pero para con Israel, pero en cuanto a mí, dice: en vano he lavado mis manos en inocencia. Si lo parafraseamos, en vano voy a la iglesia, en vano soy cristiano, porque estos impíos, sin ser turbados, dice que logran con creces los antojos del corazón, con su lengua pasean la tierra. Y dice que él estuvo envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de ellos. Cuando nos desenfocamos de la meta, que es Cristo, hasta envidia entra a nuestras vidas. Nos desenfocamos como el salmista Asaf, y estamos viendo la prosperidad de los otros, y se nos olvida que tenemos un cielo nuevo, tierra nueva, preparados para nosotros, que no importa lo que los impíos tengan, lo que tú y yo tenemos es mucho mayor. Y es por eso que el salmista Asaf dice: hasta que un día, entrando en el santuario del Señor, comprendí el fin de ellos. Y él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Porque para nosotros proclamar eso, tenemos que mirar al blanco cuando seguimos la meta, y ese blanco es Cristo Jesús. Y Daniel y sus amigos, bendecimos el nombre del Señor, cuando calientan el horno,
hablando de convicción para seguir la meta, dice que ellos le dicen al rey: sépase usted, oh rey, que al Dios que nosotros le servimos nos puede librar de ese horno. ¿Cuánto dicen amén? Convicción. No me dejo mover fácilmente en la situación, en la circunstancia, porque tengo una meta fijada y no importa lo que pase, yo lo voy a lograr en el nombre de Cristo Jesús. Sépase usted, oh rey, que al Dios que yo le sirvo me puede librar de ese horno, no importa lo caliente que esté. Usted y yo tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que Él nos llamó a seguir una meta y Él no nos va a desamparar. El que te llamó a ti no te va a hacer quedar en vergüenza. ¿Cuánto dicen amén? En este caminar pasaremos por cosas, pero en medio de esas cosas Dios la va a permitir para que tú y yo conozcamos a Dios. Y dice que los amigos de Daniel le dicen: sépase usted, oh rey, que el Dios que nosotros le servimos puede librarnos de ese horno. Pero también sépase usted, oh rey, que si no me libra, tampoco lo voy a adorar. Convicción. Se necesita firmeza en los caminos del Señor. Se necesita convicción que por cualquier cosa, por cualquier situación, pastor, el cargo que usted me dio, yo no puedo seguir. ¿Y por qué, hermana? Porque hay una hermana que me hace la vida imposible. Te hace falta convicción. Porque cuando tú pones tu vista en el blanco que es Cristo Jesús, esa meta, te das cuenta a veces que esa hermana Dios la pone a tu lado para que a través de tu actitud ella sea cambiada. ¿Cuánto dicen amén? Para que a través de tus acciones ella sea cambiada. Y en otras ocasiones también la permite a nuestro lado, porque hay ciertas áreas en nuestras vidas que tienen que ser moldeadas. Y Dios permite la hermanita Chencha a nuestro lado para que a través de esa espinita tú seas moldeado y comience a reflejarse el fruto del Espíritu en tu vida. Cuando seguimos a la meta, bendito sea el nombre del Señor, debemos de entender, asimismo, como dijo Mardoqueo, que Esther estaba puesta en ese lugar para hacer un plan, para cumplir con un propósito, pero que si ella no cumplía el propósito, provisión iba a venir de otra parte. Eso se llama convicción. Eso se llama perseverancia. Bendecimos el nombre del Señor. La perseverancia es uno de los puntos más importantes para nosotros conseguir la meta. Para nosotros conseguir ese blanco. Para nosotros mantenernos en la carrera. La perseverancia, la convicción. Alguien que persevera por cualquier cosa no se queda en su casa. Alguien que persevera es el primero que está ahí. Alguien que persevera, bendecimos el nombre del Señor, es alguien que trae consuelo, que trae esperanza a los que están desanimados. Y se necesitan hombres y mujeres en este caminar que sean hombres y mujeres de convicción, que terminen diciendo a sí mismo, como dijo Esther a Mardoqueo: ve y dile a Mardoqueo que comiencen a ayunar, que yo voy a ayudar con mis doncellas y yo voy a entrar a la presencia del rey, y si perezco, que perezca. ¿Qué estaba diciendo Esther? Estoy decidida a perder mi cabeza para lograr mi victoria. Estoy decidido a pasar lo que pase para lograr la victoria. Por eso es que es tan importante la perseverancia y la convicción en este caminar. No que por cualquier cosa se me fue el gozo. Por cualquier cosa no quiero levantar mis manos. Por cualquier cosa ya no quiero adorar. Y cuando estamos en esa situación, todo el mundo está mal, pero yo siempre estoy bien. Le estoy hablando a la iglesia. Bendecimos el nombre del Señor. Los pastores, los líderes, usted no sabe cómo sufren. A veces nos paramos en el altar a predicar, y como los pastores conocen a todas sus ovejas, ya está viendo una que no quiere seguir la meta, que se cuadra
y por más unción y presencia que hay aquí en el altar, ni dice gloria a Dios ni levanta su mano. Y eso medio turba al pastor, al líder. ¿Qué le pasa a mi oveja? Se concentra en el mensaje. A veces dice hasta cosas que no están en el contexto. Y usted, en vez de pensar es que yo estoy siendo una piedrecita en el zapato del pastor, salimos por ahí hablando. El mensaje no estuvo bueno. Para seguir a la meta, yo tengo que estudiarme yo mismo. El arte más difícil en el ser humano es que nos aprendamos a estudiar nosotros mismos. ¿Cuánto dicen amén? Para seguir el blanco, la meta que es Cristo Jesús, tenemos que despojarnos. Tenemos que decirle al Señor: Señor, yo soy que estoy mal. Yo soy el que tengo que cambiar. Dios anda buscando un Gedeón para que su nombre sea glorificado. Dios anda buscando un Moisés para que su nombre sea glorificado. Y en medio del desierto, Moisés nunca dijo: me voy a devolver para atrás con todo este pueblo, porque para seguir a la meta se necesita perseverancia. Pero en medio de ese caminar tenemos que pasar por un desierto. Situaciones que vienen a nuestras vidas, pero en cada una de ellas Dios está. Para seguir a la meta debemos de recordarnos que vamos caminando a un Canaán celestial, que un día estaremos con Él, que nos sentaremos con Él por una eternidad. No es que no van a venir situaciones. El 9 de junio del año pasado, mientras predicaba en las calles de New York, 3 de la tarde, recuerdo que recibo una llamada. Y la llamada que recibo del 9 de junio, bendecimos el nombre del Señor, es que mi papá en ese mismo instante ha caído con un derrame en el baño de la iglesia en República Dominicana. Mi papá en ese momento iba a evangelizar y yo estaba evangelizando en New York. ¿Y por qué Dios tiene que permitir que mi papá pase eso? 3 horas en el baño de la iglesia y 3 horas que mi papá con un derrame, nadie sabía que estaba ahí. Hoy todavía, 13 de septiembre del 2010, mi papá está postrado, que hay que cambiarle pampa, hacerle todo, pero yo sé que Dios está con él. Porque este caminar no se trata de lo que a mí me pase o de lo que yo vea. Cuando seguimos la meta, debemos de entender que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Es por eso que es tan importante conocer qué significa alabarle y entender qué significa adorarle. Yo lo alabo por lo que Él hace, pero yo lo adoro por lo que Él es. Y cuando yo entiendo esto, nunca me voy a desenfocar. Voy a proseguir la meta. Bendecimos el nombre del Señor. Y voy a entender que si Dios lo ha permitido y yo estoy bien, es porque propósito para su gloria tiene Él para nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo dice: esta leve tribulación no se compara con el peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse. Van a venir leves tribulaciones cuando estamos siguiendo la meta, pero en esas leves tribulaciones tenemos esperanza que viene un repente de Dios y que va a venir una gloria a nuestras vidas que no se va a comparar con la hora que nosotros vivimos de prueba. Bendecimos el nombre del Señor. Si nosotros seguimos viendo el apóstol Pablo, él dice: una cosa hago, me extiendo a lo que está adelante. No es lo que quedó atrás. Y el enemigo es un experto en 2 temas: diciéndote lo que tú eras y ya tú no puedes, tú no sirves, cometiste esto. O en muchas ocasiones diciéndote que tú creas que porque tiene un grado o porque tiene alguna preparación, tú eres el mejor,
que tú lo hiciste todo. Es por eso que los hermanos que llegan al instituto, y aquí hay muchos presentes, siempre le decimos en el instituto bíblico que porque se gradúe no vaya a la iglesia a hacerle la vida imposible al pastor. No vaya a la iglesia a pretender que usted sabe más Biblia que los rollos del Qumran, sino que usted debe de entender que cuando usted se prepara es para ayudar a otros y para que el nombre de Cristo sea glorificado. Debemos de entender que no importa lo lejos que Dios nos lleve, debemos de entender que por lejos que Él nos lleve, solamente Él y Él merece la gloria. Aunque Él la comparte contigo, la comparte conmigo. No es como hay hermanos que dicen, Dios no comparte su gloria con nadie. Sí, Él la comparte contigo. Por eso es que San Juan capítulo 17 dice Jesucristo orando: la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos, para que ellos sean así como tú y yo. Denle un aplauso al Rey de Reyes en esta hora. Lucas 9:62 dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Para proseguir y obtener esa meta, no podemos mirar hacia atrás. Esta es una iglesia, un ministerio que todavía está en pañales para lo que Dios quiere hacer. Todavía hay personas que están aquí sentadas que tienen que sacudirse en Dios. Todavía hay personas que Dios quiere hacer más con ellos. Es por eso que en Bethesda, este estanque de agua, dice que venía un ángel de tiempo en tiempo, y cuando el ángel movía las aguas, el primero que se tiraba era sano. Para que haya sanidad a través de nuestras vidas, tenemos que movernos en Dios. Tenemos que hacer algo para Dios. No podemos sentarnos y ser simples espectadores. No podemos pensar en lo que Dios está haciendo solamente en la iglesia. ¿Qué Dios está haciendo conmigo? Fui a Santiago a ministrar una vez y un letrero me impactó de una iglesia. Cuando entré a la iglesia, había un letrero que decía: pastor, cada uno gánese uno. Nos hemos preguntado en esta carrera, siguiendo a la meta, ¿cuántos yo me he ganado en este año para el Señor? Es una pregunta retórica, pero todavía hay tiempo. Si Dios te trajo en esta noche, es para que tú y yo entendamos que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Que la próxima convención que celebren, que haya más pastores que Dios haya levantado. Que la próxima convención que ustedes celebren, que haya más iglesias abiertas. Que haya más líderes que le digan al pastor: aquí está Ur y está Aarón, le levanto sus manos, dígame en qué usted me necesita. Que no seamos estorbos dentro de los caminos del Señor. Fui a Honduras una vez a ministrar a narcotraficantes y el líder me dijo allá: hermano Jonás, dice la Biblia que después de haber hecho todo, siervos inútiles somos. Y él me dijo: pero tengo algo para decirte. El que no llega a ser un siervo inútil en la iglesia se convierte en un estorbo. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Cuando Dios nos llamó a nosotros como iglesia, a nosotros los evangélicos, lo que Dios más usó la iglesia fue ganando almas para Cristo. Se levantaron ministerios de sordos, de ciegos y personas preocupadas por la salvación de los demás. Dios quiere una iglesia que tenga compasión. Dios quiere una iglesia que, siguiendo el blanco que es Cristo Jesús, actúe como Él, para que su nombre sea glorificado
a través de nuestras vidas. Para concluir, seguir a Jesucristo, ser un discípulo suyo, implica esfuerzo. Van a venir obstáculos, pero los obstáculos y la oposición son parte de este caminar. Gracias a Dios que Él ha prometido estar con nosotros todos los días y multiplicar nuestras fuerzas como lo del búfalo. Adelante, iglesia. Recuerden que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Algo bien importante para concluir. Esta iglesia, este santo evangelio, Dios no llamó a un grupito a que trabaje en él. Todos somos siervos. Y todo el que es siervo sabe el papel que le corresponde. Tenemos que seguir adelante, reconociendo que trabajamos para un reino, que tenemos un Señor y que somos siervos. Y el siervo en los tiempos bíblicos dice que el amo llegaba, le preparaba la comida, le lavaba los pies, comía de primero, y como él reconocía que era un siervo, ni la gracia le daba el amo y seguía siendo un siervo. ¿Por qué? Porque el siervo estaba convencido de que tenía un Señor, que tenía un amo y que él se debía a él. Hoy en día somos siervos, pero somos siervos libres para hacer lo que Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Vamos a proseguir a la meta, iglesia, pero vamos a trazar pautas en nuestras vidas de decirle al Señor, así mismo como dijo Isaías, heme aquí y envíame a mí. Padre, te doy gracias. Señor, yo te pido que bendiga este concilio. Señor, bendice al pastor Blanco. Bendice todos los pastores asociados. Señor, que este tema que ellos han tomado, prosiguiendo a la meta, Señor, te pido encarecidamente que yo pueda ver tu gloria manifestada en este lugar. Señor, que nosotros entendamos que en medio de los obstáculos tú vas a estar con nosotros como poderoso gigante. Danos hambre por tu palabra para hablar conforme a la misma, Dios. Porque cuando hablamos conforme a tu santa y bendita palabra, va a llegar convicción a nuestras vidas y no vamos a andar sobre palabras que lo dieron humanos, sino lo que tú has estipulado, lo que tú has establecido en tu santa y bendita palabra. Señor, que cuando venga el desánimo podamos decir, la Biblia dice que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Que podamos decir asimismo, como dijo Nehemías al pueblo, vayan y celebren, tomen bebidas dulces, coman, denle a los necesitados. No es tiempo de lloro, es tiempo de alegría, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que nosotros entendamos, Señor, que ese gozo viene de ti y que prosigamos a la meta confiando de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, suple cada necesidad de esta iglesia. Señor, en el aspecto físico y también en el aspecto espiritual. Señor, las finanzas que se necesitan para seguir levantando, Señor, otras iglesias, Señor, que tú provea. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que seamos portadores de gloria, que seamos heraldos, Señor, hasta que suene la trompeta y cuando tú venga, todos juntos podamos decir, he aquí nuestro Dios, te hemos esperado y tú nos salvarás. A ti te damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. El pastor con nosotros. Dele palma fuerte, fuerte, fuerte para Jesucristo. Gloria al Señor. A su nombre, iglesia. ¿Cuánto bendicen al predicador? Tremenda palabra.
Es una palabra para nosotros, no solamente para el pueblo, sino también para nosotros los pastores. Amén. Y recibimos esa palabra porque sabemos que esa palabra viene de lo alto. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Quiero recordarles que mañana, ¿verdad?, comenzamos el servicio a las 11. No se preocupe, hay alimentos. Amén. Te va a comer aquí. Gloria al Señor. Todo lo que usted necesite lo va a tener. Lo más importante que es lo espiritual. En la mañana vamos a tener una conferencia también. ¿Verdad? Tremendo predicador viene mañana también. Y en la noche, ya en la tarde, ¿verdad?, que será nuestro cierre, es el sello ahí, ¿verdad? Va a ser viene otro predicador, el pastor Samuel Cruz, ¿verdad? Va a estar con nosotros también. Así que lo motivamos, amado, que este es un día para retirarnos con el Señor. Amén. Así que mañana lo esperamos, vamos a orar. Los pastores lo vamos a presentar mañana. Van a tener la oportunidad, amén, de saludar. Alabado sea el nombre de Cristo. Póngase sobre sus pies. Gloria al Señor. Wow, nos vamos llenos. Nos vamos llenos. Aleluya. Recuerden, metas definidas. Amén, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, wow, yo voy a trazar mi meta. Amén, porque quiero llegar hacia el cielo y mi meta va a ser Jesucristo. Si no me saludaron, yo voy y lo abrazo. Si no me dieron una parte, se la pido al pastor. A su nombre, iglesia. Pero no me voy a poner guapo. Amén. Porque Dios nos ha llamado para que seamos uno en Él. Amén, iglesia. Para que usted permanezca y pueda dar fruto. Varón, le he dicho a la iglesia siempre, yo no quiero que usted se gane 15 ni 20. Cada miembro solamente tráigame una sola persona. Evangelíceme uno. En un año evangelíceme uno. Trace la meta. Y a veces me siento como que estoy echando en saco roto. Una de mis oraciones, escuche bien, es que Dios ponga pasión por las almas. El predicador dijo, y ese tiene que ser la meta de toda iglesia, ganar almas. Las iglesias crecen por la misericordia de Dios, porque Dios la trae a través del Espíritu Santo. Padre de toda gloria, Dios de poder, de amor y de misericordia. Te damos gracias, Jehová, en esta hermosa noche, este primer día de campaña, Señor, de convención, Dios mío. Padre, te damos gracias por los pastores, gracias por los hermanos, te damos gracias por el predicador. Señor, nos vamos a despedir de este lugar, pero nunca más de tu presencia. Permite, Señor, que tu presencia vaya con cada uno de nosotros. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra por los siglos de los siglos. El pueblo que espera a Cristo dice que Dios le bendiga. Aleluya.